Vamos a ver en la sesión de hoy los mapas de degradado y las máscaras de luminosidad para conseguir claves altas y claves bajas en nuestras imágenes. Así que son dos partes muy diferenciadas de la imagen de la sesión de hoy. La primera de ellas trata sobre cómo aplicamos unos degradados de color a una fotografía. De esta manera vamos a conseguir un estilo fotográfico muy propio, muy nuestro, de una forma muy sencilla y muy simple. La segunda de ellas, sin embargo, se trata sobre cómo vamos a poder extraer las máscaras de luminosidad de una imagen. Una a una, las máscaras de todas las luces de la imagen, las máscaras que actúan sobre las sombras de una imagen y las máscaras que se refieren a los tonos o luces intermedias de una imagen. Así que vamos allá, vamos a intentar hacerlo. Para hacer algo parecido a esto que os comento, voy a abrir Adobe Photoshop, pero antes de Photoshop me voy a ir a buscar alguna imagen que me guste. Así que voy a abrir a Pexel. Fijaos, estoy buscando modelos de fondo blanco o de fondo oscuro, pero igual ni eso, simplemente voy a buscar una foto de un modelo, a ver qué tal, o una modelo. Imágenes gratis de modelos, bueno, a ver cuál de ellas puede apetecerme, si es que encuentro alguna que me apetezca. De momento todo lo que veo de modelos, pues no parece que saque ninguna modelo. A ver, voy a buscar un retrato. Bien, retratos. Bueno, esto sí me apetece más, me parece más interesante. Voy a coger, por ejemplo, como imagen de retrato, pues, pues esta primera. Le voy a descargar. Recordemos que la autora de esta fotografía es Nicole Sebastian, nos dice, y que podríamos donarle dinero o agradecerle o editar la foto con Canvas, nos dice aquí. Nosotros vamos con un programa mucho más interesante que el propio Canvas, ¿no? También podríamos irnos a su Twitter o a su Instagram para agradecerle que estamos utilizando una fotografía suya y eso puede estar bastante bien. Voy a descargar alguna otra imagen que me apetezca. Por ejemplo, esta me parece muy interesante también. Se me descargan automáticamente en la esquina inferior izquierda de la pantalla de mi ordenador y luego desde la esquina inferior derecha en mostrar todo podré acceder hacia la carpeta de descargas eh, y puedo ir viendo en mi carpeta de descargas que tengo, bueno, pues estas imágenes que me voy descargando, a ver si no me pone los iconos porque mi tarjeta gráfica pues no está por la labor de poner los iconos, pero, pero son estas imágenes, vaya. Voy a coger alguna otra. Bueno, si no, volveré cuando quiera sobre ellas, ¿no? Eh, Fíjate que estoy buscando modelos que sean, en principio, fotografías muy normales, muy neutras, ¿no? Por ejemplo, esta, que no tengan nada muy especial, o que puedan ser fotografía de estudio, pero quiero decir que no tengan nada muy diferente. Bueno, alguna de estas imágenes, cualquiera de ellas la voy a abrir en Adobe Photoshop, así que ya os comparto la imagen con ella para ver exactamente
que son los mapas de degradado. Antes de nada voy a ocultar las reglas para tener un poco más de espacio. Los mapas de degradado se incorporan siempre en capas de ajuste. Recordad que desde el panel de capas, en la parte inferior del panel de capas, tenemos un icono que es el icono intermedio, en el cual podemos acceder a todas las capas de ajuste, que son estas 4, 11 y 5, 16 capas últimas. Las 3 capas primeras son capas de relleno. La capa de color uniforme, la capa de degradado y la capa de motivo. Pero ya digo, las 16 capas restantes son capas de ajuste, son capas que actúan sobre capas inferiores sin rellenar, solamente ajustando determinados parámetros de la luz o del color de una imagen. Lógicamente, la capa de ajuste de brillo y contraste actuará sobre el brillo y el contraste de la imagen. Los niveles actuarán sobre los niveles de blanco y de negro, es decir, niveles de luz. También las curvas sobre la oscuridad o claridad de la imagen y la exposición sobre la cantidad de luz recibida en el momento del disparo, además de algunos otros factores que intervienen en la exposición, como los rayos alfa o rayos gamma o la profundidad de negros. La intensidad se refiere pues a la cantidad de coloración que hay correspondiente a la paleta de color que se utiliza en el interior de la imagen en concreto. Y el tono y saturación pues se refiere al tono con el que podemos virar una imagen o a la saturación, la cantidad de color, pero no medida en cuanto a los colores que aparecen en la propia imagen, sino a la escala global de colores. El equilibrio de color se refiere a un modo de añadir o sustraer colores en una imagen basándonos en la paleta de RGB. Blanco y negro es una manera de pasar nuestra imagen a blanco y negro. Vamos a tener muchas de ellas, quizá la menos destructiva de todas es esta. Podemos aplicar capas de ajuste de filtros de fotografía, de mezclador de canales, de consulta de colores, en fin, ya digo que son muchos los que hay. Hoy vamos a ver precisamente una de ellas, la penúltima, la de mapas de degradado. Cuando yo aplico una capa de mapa de ajuste de capa de degradado, fijaos lo que me sucede inicialmente, se aplica un degradado por defecto que va a ser, bueno, esto me va a venir siempre, los degradados en las últimas versiones de Photoshop me vienen ordenados como degradados básicos. Oye, perdonad, por favor, es que Juan, se te ha olvidado poner la lista de todos nosotros a mano izquierda, que ha venido No, muy bien. ya, ¿Eso lo ya, puedes ya, hacer hoy? pero no, es que no se puede hacer luego en la grabación, ¿eh? O sea que por eso he puesto las capas y tal fuera de donde están para que no nos las tape lo importante, porque la lista de todos vosotros se va a quedar ahí a mano derecha sí o sí por la grabación de Zoom, que es obligatoria. Que lo tapa todo. Y en la anterior se ha visto muy bien porque Claro, estábamos nosotros a la izquierda. no porque estáis vosotros a la izquierda, sino porque lo que está a la izquierda son las capas y las ventanas que no se quedaban debajo de vuestra ventana de grabación. Bueno, continuamos con esto, ¿vale? Ya digo que inicialmente todos los degradados que se van a aplicar nos vienen ordenados en una lista larga de degradados y nos vienen como degradados básicos, azules, rosas, bueno, de muchos tipos, ¿no? Estos degradados se aplican siempre. La parte de la izquierda, la parte más oscura del degradado, se aplican a las sombras. Y la parte más clara del degradado se aplican a las luces.
Así que si yo aplico algún degradado, por ejemplo, un degradado azul como este, me va a pasar eso, que va a aplicar el tono oscuro del azul, ya lo vemos, la parte más oscura de la izquierda, lo va a aplicar a las sombras. Sin embargo, la parte más clara del azul lo va a aplicar hacia las luces. Esto es muy interesante porque yo esa capa de degradado la voy a poder poner luego en otro modo de color, ya vemos, otro modo de fusión, y me va a resultar muy interesante la manera en la que yo tengo de mezclar los colores para conseguir un estilo propio mío, ¿no? Y poder hacer, bueno, pues lo que me apetezca. Fijaos que, por ejemplo, si pulso sobre color, piño sobre el color toda la imagen de este color, o si lo pongo sobre luz suave, pues solamente he tenido una parte, o sobre luz intensa, he tenido prácticamente toda la imagen, pero no la he teñido del todo. Este tipo de máscaras de degradado, luego, si lo utilizo con uno de los 7 colores, perdón, de los 7 modos de fusión especiales, eh, que recordad que empiezan en oscurecer los 7 modos y terminan en mezcla definida, vienen siendo los modos de color especiales. No son todos ellos, son 7 concretos de estos 3 grupos, pero bueno, si lo pongo en alguno de ellos, por ejemplo, en el modo multiplicar o el modo trama, que suele ser muy especial, o el de, vamos a poner el de luz fuerte, me suelen quedar bastante mejor cuando la opacidad de esa capa es un poco menor. De tal manera que así voy a recuperar un poco pues, la tonalidad de la carne, incluso del rosa de esas flores. Pero además tengo también la posibilidad de actuar sobre la máscara de capa, de manera que si comienzo a pintar con un pincel que sea suficientemente eh, suave en los bordes, que no tenga una opacidad del 100%, sino una opacidad bastante inferior, empiezo a pintar con color negro, entonces voy a poder acentuar mucho más las tonalidades de color que antes había perdido, ¿no? En la cara, por ejemplo, en, en las rosas, incluso en el traje, de manera que me pueda resultar mucho más sencillo de hacer y de colorear como yo quiera, ¿no? Fijaos que de esta manera he teñido de color, ¿no? Con un degradado de color, de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Solamente con un degradado de color de los que he utilizado. Bueno, estos degradados de color, que ya digo, nos ven en todos estos grupos, podemos ir viéndolos, los grupos uno a uno, los degradados básicos, pues van a ser los que se refieren al degradado de color frontal al color de fondo, que es el primero de todos. El segundo es el de color frontal, que en mi caso ahora lo tengo en negro, a color transparente. Ese es el degradado. El tercero sería de color frontal a color blanco. Pero bueno, ya digo que podemos ir viéndolos de uno en uno, todos los degradados que queramos. Por ejemplo, quiero aplicar ese degradado, bastará con que pulse sobre ellos y ya está, nada más. Solamente con eso voy a conseguir aplicar un degradado u otro totalmente diferente. No, no tiene, pues la verdad es que mucho que hacer o que ver, ¿no? Es muy, muy sencillo de aplicar y muy sencillo de hacer y de ver. Arriba se me van a quedar los últimos degradados que he ido utilizando. No, era que tenía solamente esos últimos. Y estas carpetas de degradados las puedo abrir todas al mismo tiempo o cerrarlas todas al mismo tiempo si pulso la tecla control. Con control las abro todas al mismo tiempo. Ya veis que de esta forma se me despliegan todas las carpetas. Y si cierro una, pero con control,
las cierro todas también, ¿no? Así que eso es muy interesante porque me va a permitir, bueno, pues utilizarlas como quiera. Y además también voy a poder siempre añadir nuevos degradados, bien porque lo haga yo, el degradado que yo quiera. Por ejemplo, voy a hacer un degradado nuevo, pulso ahí y le digo, quiero hacer un degradado de color dorado. A ver cómo. Le voy a poner dorado. El nombre del degradado. Ok. Y, y quiero ese color, pues que me sea el degradado. Le voy a poner aquí un color que va a ser un amarillo intenso. Muy bien. Este otro también va a ser un amarillo intenso, por otra parte. Y el del medio, voy a meter otra tonalidad de color aquí. A ver, ahí está. Este del medio lo voy a poner como un color ocre más oscuro, ¿sí? Ok, así estoy dando esa tonalidad, por ejemplo. Bien, este es el degradado dorado que he creado yo. Y en este degradado lo voy a colocar luego con un modo de fusión diferente, por ejemplo, así. Me resulta interesante y con un aspecto, bueno, pues un tanto de modella, ¿no? Pero fijaos que diferente a la hora de utilizar los colores que estoy trabajando, ¿no? Esto podré usarlo para conseguir unas técnicas u otras totalmente distintas. Ya veis que es muy sencillo de utilizar, muy fácil y sin embargo me va bueno, a resultar tremendamente, bueno, interesantísimo de utilizar, ¿no? Habitualmente cuando estamos trabajando con estos colores tan intensos, es preferible poner esta capa normalmente en modo color. Suele ser uno de los modos de fusión más interesantes que hay, ¿no? Así que ya vemos que puede ser muy interesante. Bueno, estos degradados, todos estos conjuntos de degradados, que aquí nos vienen en inglés, pero si nosotros queremos que nos vengan en español, lo que deberíamos hacer sería desde, a ver, no desde esta capa, sino una vez que los hemos desplegado sobre la rueda, decirle que nos añada los degradados predeterminados. En ese caso nos añade, le decimos que sí, y nos los añade todos, otra vez, todos los que teníamos, ya veis, justo debajo de este que acabo de crear yo, nos los añade, pero esta vez ya sí nos los pone como básicos, azules, púrpura, rosa, rojos, naranjas, verdes, grises, de nubes, en fin, todos esos, mientras que los primeros estaban en basics, blues, purples, pinks, reds, orange, greens, en fin. Bueno, una vez que los tenemos, los que sea, los podemos utilizar todos los que queramos y con el botón derecho del ratón eliminar los grupos. Así que de esta manera eliminamos esos degradados y nos quedamos con los otros, en defecto ya en castellano, ¿de acuerdo? Todos puestos en castellano. Así que, pero bueno, que se entiende perfectamente el nombre, son nombres de colores, tampoco tiene mayor historia. Sí es muy curioso ver que todos estos degradados se, eh, se guardan en Photoshop con el nombre de archivo GDR de gradientes, porque degradado en inglés se dice gradient. Así que por eso GDR va a ser la extensión de los archivos de degradados. Si nosotros queremos añadir nuevos degradados que podemos buscar en Internet, vamos a buscar alguno. A ver, voy a compartir pantalla con vosotros para
buscar algún degradado, me vengo a Google y voy a buscar degradados para Photoshop, GDR. Ya vemos que lo pongo así, degradados para Photoshop en GDR. Y bueno, pues va a haber tropecientos mil, 400 degradados para Photoshop gratis, los mejores degradados o gradientes para Photoshop gratis, en fin, va a haber de todo, ¿no? Lo que quieras. Voy a coger alguno de ellos, por ejemplo, 50 degradados para Photoshop gratis, a ver qué nos dice esto. Vamos a ver, salta a la vista blog. Bueno, pues muy bien. Un blog que tiene degradados 50. Estupendo. Le damos a descargar al download. A ver si no nos dice nada raro. Parece que algo raro sí nos está diciendo, no sé yo. Si nos vuelve a sacar. Nos vuelve a sacar otra vez esto, así que lo dejamos, vamos a por otro diferente que no sea este. Por ejemplo, gradientes para Photoshop gratis. A ver. Gradientes pasteles, vintajes. Bueno, pues estoy buscando, por ejemplo, esto, 75, a ver qué tal. 75 de gradientes modernos. Descargar aquí, enlace, pulso ahí. Y bien, otra vez me sale el... a ver si puedo descargarlos o no. Eso es publicidad, me parece, Juan. Parece que sí que es publicidad todo esto. Levian es muy pesado para descargarte algo. Bueno, pues iremos a otros, por ejemplo, a este primero. Bien. Este tiene mejor pinta. A ver qué tal. Aquí gradientes hay muchos. Arriba a la derecha es para descargar, Aquí, pero eso lo tengo aquí ahí. está. Descargar. Vale. Muy bien, aquí se nos descargan. Estupendo. Una vez que se nos descargan, lo abrimos y arrastramos a nuestra carpeta fuera. ¿Vale? Bueno, pues si la tengo fuera, lo único que tengo que hacer es a ver, voy a abrir la carpeta ahora. Para eso os comparto, lo tengo aquí, esa carpeta que se me abre aquí y tengo pues tropecientos gradientes de todo tipo. Aquí tengo algunos de metales viejos con una vista previa, aquí otra de metales también diferentes, otra de colores pasteles,
en fin, de los que vaya queriendo, de distintos tipos, ¿no? Bueno, pues una vez que los tengo así, voy a coger alguno de metales, a ver qué tal. Por ejemplo, los voy a utilizar sobre una imagen diferente y nueva. Me voy a ir a abrir una imagen que tengo de píxeles, también de un ciervo. Bien. Bueno, una vez que perdad un momento, un segundo, que voy a hacer la prueba antes de tenerlo. Bueno, pues he abierto esta imagen, ya vemos, de un ciervo. Y para, bueno, para probar los nuevos gradientes voy a sacar una capa de ajuste de mapa de degradado que inicialmente me transforma, al aplicar un degradado de blanco y negro, me transforma la imagen en blanco y negro. Esta es otra manera de hacerlo. Pero ya digo que lo que quiero es no aplicarle esto de blanco y negro a la imagen, que es tan bonita con estos colores tan suaves, sino buscar otra manera de colorear esta imagen, por ejemplo, con tonos dorados, para intentar simular, por ejemplo, un atardecer, ¿no? Algo así, un crepúsculo o algo de eso. De manera que voy a aplicar los mapas de degradado, de un degradado metálico de los que acabo de descargarme de internet. Así que le voy a decir que importar degradados desde esa ruedita, ¿no? Le doy a importar degradados y estos degradados los tengo aquí en el escritorio, en esta carpeta que hemos visto. Voy a buscar la carpeta de degradados de metal, metal, GDR. Bien, ese mismo. Así que me lo pondrá en una carpeta que esté al final. Esa carpeta del final la abro ella sola. Y tengo aquí degradados metálicos. Pero no son estos los degradados dorados que yo quiero buscar en esta carpeta, ¿no? Porque a ver cómo me lo quedaría. Bah, sería bastante feucho, no quiero eso. Quiero otros degradados diferentes. No de ese metal, sino de otro tipo. Voy a importar otros nuevos, a ver si viene en ese paquete de degradados tan potente. Había algunos de metales que tenían mejor pinta que esos, ¿no? A ver, metals. ¿Era este de metals? Sí. Este es no, es metales. Este que había importado antes era metal, pero voy a importar este de metals. A ver, qué son otros. Así que cierro este y abro el otro de metals, que ya lo tengo importado aquí debajo. Y efectivamente, estos tienen otros dorados que me van a gustar más. Ya veo que sí, que son mucho más interesantes. Ese o este otro, incluso, ¿no? No sé cuál de los dos. Dependerá de cómo los utilice luego, en qué modo de fusión los vaya a poner. Fijaos que aquí voy a intentar buscar una luz así, por ejemplo, el modo superponer me gusta bastante, o el modo luz suave.
y este también, el modo luz intensa y luz fuerte, me gusta mucho, ¿no? De esta manera me gustan bastante los dos, ¿verdad? Fíjate que al bajar la composición, pues de esta forma he cambiado radicalmente la luz que tenía a otra totalmente diferente, que resulta mucho más sugerente, si cabe, ¿no? Mucho más interesante, más bonita. A mí me parece mucho más linda, ¿no? Bueno, esto lo podemos dejar así, tal cual. Ya vemos que es francamente sencillo el uso de los mapas de degradado con capas de ajuste de degradado, bien con los degradados que nos vienen por defecto en Photoshop, que son pues todos esos que teníamos al principio, bien con alguno que creemos nosotros inicialmente, como ese que había creado yo, o bien con algunos otros que importemos, como estos dos grupos que acabamos de ver aquí al final, estos dos, el metal y el metals, que nos hemos descargado de internet y que los aplicamos directamente a nuestra imagen. Pero lo aplicamos directamente a toda la imagen, tal cual, ¿no? Quizá de la misma manera en la que se aplicaría un degradado normal y corriente. Quiero decir que este es un degradado de tipo sólido, pero lo podríamos aplicar con ruido y entonces fijaos que la cosa nos cambia radicalmente y sería totalmente distinto lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y podríamos variar el degradado nosotros también como quisiéramos y hacerlo de otra manera totalmente diferente. O sea que tenemos posibilidad de personalizarlo hasta extremos inconcebibles. Pero una de las posibilidades mayores de personalización es la de indicarle al degradado que actúe sobre determinadas zonas de la imagen, pero no sobre otras zonas de la imagen. Sobre determinadas zonas con una luz concreta y no sobre otras zonas. Y para eso ya vamos a meternos a utilizar máscaras de luminosidad, que es la segunda parte de lo que os quiero enseñar esta tarde. Cómo utilizamos las máscaras de luminosidad. En este caso, para utilizar una máscara de luminosidad cualquiera, lo que voy a hacer va a ser sacar la ventana de canales y esa ventana de canales, que la voy a colocar aquí para que la veamos bien, mejor todos. Bueno, voy a ocultar primero la capa de la máscara de degradado para poder extraer las luces solamente de la imagen del fondo, no de la imagen ya variada, porque aquí ya he variado las luces completamente, ¿no? De manera que para extraerla, pues doy doble clic sobre, perdón, control clic sobre el icono del canal RGB y fijaos cómo se me hace un caminito de hormigas en torno a las luces intermedias. De manera que ya me ha sacado Photoshop todas las luces intermedias que hay en esta imagen. Desde las luces intermedias hasta las luces más claras. Todas esas las ha sacado. Este canal le llamamos canal de luces intermedias. Yo lo puedo guardar como un canal, por ejemplo, con la bandera de Japón, aquí abajo. Lo cambio y le voy a poner luces 1, que es como habitualmente llamamos a este canal, ¿no? A las luces intermedias. Bueno, le podéis llamar como queráis vosotros. También se le puede llamar luces intermedias. Pero lo interesante es que me vuelvo otra vez al canal RGB, porque si no, enseguida me mostraría en modo de máscara rápida. Lo interesante es que una vez que tenemos estas luces intermedias, fijaos, si yo saco un nuevo canal de ajuste, una capa de ajuste nueva, por ejemplo, del mapa de degradado de nuevo, pues ese mapa de degradado nuevo se me aplica ya a las luces intermedias, porque me aparece esta máscara de luminosidad, que es esta máscara de luminosidad, ya la veis, en grises,
y negros, de manera que este canal solamente se va a aplicar, le voy a aplicar, por ejemplo, unas tonalidades azules, en este caso, por ejemplo, esas azules, pero solamente se va a aplicar a las zonas claras de la imagen, a lo blanco de la imagen. No se va a aplicar a las zonas negras de la imagen, sino solamente a las zonas más blancas de la imagen. Por tanto, las zonas oscuras quedarán enmascaradas y serán no visibles en este mapa de degradado y por tanto se verán en la fotografía de abajo. ¿De acuerdo? Así que solamente se nos aplicarán a las zonas claras de la imagen. Esto es muy importante de entender. Luego yo ya podré aplicar esto, bueno, pues con un tipo de modo de fusión u otro más o menos diferente, que me vaya apeteciendo a mí más, ¿no? Pero fijaos que solamente se lo he aplicado a las zonas claras de la imagen, casi a todo el fondo, casi a todo el fondo, no a todo el fondo, ¿no? Y que es totalmente diferente a lo que he hecho antes, porque antes no tenía máscara de luminosidad, ¿sabéis? Se lo había aplicado a toda la imagen, dado que la máscara de luminosidad estaba en blanco, ¿no? Sin embargo, en esta otra que lo he aplicado, el mapa de degradado con máscara de luminosidad, pues se lo aplico, pero solamente a las partes del fondo de la imagen y no a las partes oscuras de la imagen, ¿de acuerdo? Sin que se note en absoluto, porque claro, las máscaras que tenemos aquí son unas máscaras, bueno, basadas solamente en el grado de brillo que tiene cada píxel de la imagen. Si tiene mucho brillo y es muy blanco, pues efectivamente el mapa de degradado actuará sobre ese píxel. Pero si el píxel es muy oscuro, tiene muy poco brillo, entonces el mapa de degradado no actuará sobre él y veremos el píxel tal cual aparece en la imagen original, ¿no? Así que en las partes más oscuras de la imagen no se notará, pero en las partes más claras sí. Fijaos vosotros cómo a la hora de aplicar esto en la cara del ciervo, notamos que se aplica solamente a las partes más claras de la imagen y no a las partes más oscuras de la imagen, ¿no? Fijaos qué maravilla cómo transformamos la luminosidad de una imagen utilizando estos mapas de degradados. Esto me parece una técnica muy bonita, preciosa para cada uno desarrollar su propio estilo fotográfico, iluminar las imágenes como queramos. Claro que vamos a poder combinarlas tanto como deseemos, ¿no? Y fijaos que eso también es interesantísimo, siempre combinar imágenes una con otra para ver qué le queremos aplicar en una y en otra, ¿no? Así que me parece muy, muy bonito si queremos acentuar un efecto u otro, ir metiendo diferentes mapas de degradados distintos en una y en otra capa distintas, ¿no? Bueno, esto era todo lo que os tenía que contar sobre mapas de degradado. Y ahora vamos a ver un poquito más a fondo de qué se tratan las máscaras de luminosidad. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar este archivo. Perdón, antes lo voy a guardar para tenerlo porque hasta el momento, como nunca guardo los archivos, luego a veces los echo de menos. Vale. Bien. Bueno, esta no. Antes de nada voy a abrir un archivo nuevo, un archivo a medida, me da igual cuál sea, para explicaros una cosita que yo estoy absolutamente seguro de que todos tenéis muy claro,
pero que igual se nos olvida de vez en cuando, ¿no? Tenemos una capa a fondo, voy a crear una capa nueva en la que voy a hacer un rectángulo que voy a rellenar, por ejemplo, con una tonalidad roja con el bote de pintura. Vale, muy bien. Voy a crear una capa encima en la que voy a hacer una elipse, tal que así, por ejemplo, que voy a rellenar, en este caso, con un color más amarillo. También con el bote de pintura. A ver, aquí lo tengo. La relleno con el bote de pintura. Muy bien, hasta aquí todo lo tenemos bastante claro. Voy a hacer una máscara de capa, porque las máscaras de luminosidad son máscaras de capa normales y corrientes. Sí, en esa máscara de capa, en el momento, yo puedo tener varios colores elegidos. Por ejemplo, como color frontal puedo tener el amarillo, y como color de fondo puedo tener, bueno, pues cualquier otro que me apetezca, por ejemplo un verde, da igual. Que en el momento en el que yo pulse sobre la máscara de luminosidad vais a comprobar que los colores que yo voy a poder utilizar van a ser el blanco y el negro, nada más, pero que no voy a poder utilizar otros colores, aunque los intente elegir aquí, se me van a poner en gris porque tengo las máscaras de luminosidad seleccionadas. Si tengo seleccionada la capa, efectivamente volveré a los colores que tenía elegidos, pero en máscaras de luminosidad solamente voy a poder utilizar gama de grises, así que colores blancos y negros básicamente, ¿no? Bueno, cuando yo pinto en una máscara de capa con un color negro, con un pincel, el pincel que sea, voy a poner un pincel que tenga toda la opacidad del mundo y que además también tenga sus bordes suficientemente claros. Cuando yo pinto en una zona de la máscara de capa con pintura negra, ya vemos, esa zona en la que he pintado de negro, en la máscara de capa, no se ve en la capa que tiene el círculo amarillo. Por eso vemos el rectángulo rojo que hay debajo. Ahora bien, si yo en esa máscara de capa pinto con una opacidad menor, por ejemplo del 45%, y sigo pintando alrededor, al lado de ello, pues entonces en la máscara de capa lo veré semitransparente por la parte que es gris en la máscara de capa, y lo que es blanco, pues sí veré lo que tiene la capa con el círculo amarillo, ¿de acuerdo? Y me será totalmente opaca. Es decir, la máscara de capa lo que me regula es la visibilidad que yo aplico sobre la capa. Será tanto más visible cuanto más blanca sea la capa, y tanto menos visible cuanto más oscura sea la capa. Esto es muy importante de entender, porque cuando yo tengo una máscara de capa en una capa de ajuste, el ajuste correspondiente se aplicará en esa capa en función de lo blanco que tenga la máscara de capa, y se aplicará menos en función de lo negro que sea cada píxel de la máscara de capa. ¿De acuerdo? Así que esta es la regla fundamental para entender las máscaras de luminosidad. Bueno, las máscaras de luminosidad vamos a ver cómo las sacamos. Voy a cerrar, una vez dicho esto, este archivo, y voy a abrir algunas de las imágenes que me había descargado donde las tengo, en mi carpeta de descargas. Voy a ver, por ejemplo, esta primera imagen. ¿Vale? Vamos a ver cómo saco las luces y las sombras en esta imagen, en cualquiera de ellas, ¿no? Pero cualquier imagen me sirve para hacer esto. Siempre la primera máscara que voy a sacar va a ser las luces intermedias, siempre. Esto es una norma general.
porque es la más sencilla de sacar. Y porque nos da paso a sacar el resto de canales de luces que vamos, de luces y de sombras y de luces intermedias, de tonos intermedios. Así que el canal de luces, pues lo vamos a sacar pulsando con control y clic sobre el icono del canal RGB. Una vez que lo tenemos sacado con la bandera de Japón, lo guardamos con el nombre de luces 1. Muy bien, ahí lo tenemos. Fijaos que este va a ser el canal de luces 1. Podemos tener otros canales, el canal de rojo, el de verde, el de azul, incluso pueden ser más intensos o más contrastados, pero este es el canal de luces 1. Nos contiene los píxeles blancos de toda la imagen. Si queremos concretar más luces intensas, lo que tenemos que hacer es interseccionar este canal consigo mismo. Y para eso lo que vamos a hacer es sacar primero la selección del canal luces 1, lo cual podemos hacer con la bandera de Europa o bien pulsando otra vez con control clic sobre este canal que acabamos de sacar. Y ahora vamos a pulsar con control alt y mayúsculas, control alt y clic. Y entonces ya habéis visto cómo se nos reducen mucho más las luces que teníamos en el canal de luces 1. Son mucho más intensas. Con la bandera de Japón le daremos el nombre de luces 2. Lo mismo podemos hacer para sacar el canal de luces 3. Control, mayúsculas, alt y clic. Una vez que tengamos seleccionada la selección flotante del canal. Fijaos que ahora se nos ha reducido prácticamente ya a casi nada, ¿no? Sacaremos el luces 3. Con la bandera de Japón pulsamos para sacar otro canal que cada vez va siendo más oscuro, ya lo vemos, luces 3. Y son las luces mucho más intensas, son las más intensas de todas, ¿no? Habitualmente sacamos hasta 4 canales de luces, aunque cuando la luz es muy oscura como esta, pues solamente con 3 no vamos a utilizar el canal de luces 4 prácticamente nunca. Pero no obstante vamos a sacarlo también. Así que para sacarlo teniendo la selección puesta, es decir, no cuando la imagen está así sin caminito de hormigas, sino con la selección puesta, pulso control y clic sobre el icono del canal para que me aparezca el caminito de hormigas y me indique cuáles son las luces más intensas. Todavía voy a sacar unas más con otra vez el mismo proceso de mayúsculas, control, alt y clic. En este caso, fijaos que saco otro canal, ese nuevo canal. Perdón, os lo he hecho 2 veces, tiro ese último. Y este va a ser el canal de luces 4. Muy bien, aquí lo tengo. Así que todos estos canales me van a mostrar las luces que tengo en la imagen. Lógicamente, cuando yo haga una edición sobre unas luces concretas, si quiero actuar sobre las luces más intensas, tengo que elegir el canal de las luces más intensas. Solamente me dejará en blanco las luces más intensas que tenga esta imagen. El resto será todo negro para que no actúe sobre el resto de la imagen. Y ahora vamos a sacar las sombras. Para sacar las sombras lo que voy a hacer va a ser seleccionar las luces que tengo, las luces intermedias, las luces 1, por tanto doy clic, control y clic sobre luces 1 y luego le digo selección invertir o bien mayúsculas control I. Invierto la selección.
Y este canal que voy a sacar ahora, debajo del de luces 4, le voy a llamar, perdón, a ver, perdón, voy a tirar este canal. Luces 1, bien, lo he invertido y ahora el canal nuevo le voy a llamar sombras 1. Es este canal. Que va a ser las sombras intermedias de la imagen. Para conseguir sombras más profundas voy a hacer lo mismo que antes. Interseccionar este canal consigo mismo. Así que mayúsculas, control, alt y clic sobre este mismo. Vuelvo a hacer el proceso. Perdonad, voy a volver a repetirlo para que no me quede mal. Primero saco la imagen, saco la selección de este sombras 1 y ahora hago mayúsculas, control, alt y clic y ya vemos cómo se me amplía la selección para incorporar más sombras a esta imagen. Y va a ser este segundo canal, sombras 2. Para sacar el tercero hago lo mismo, con la selección flotante activa, mayúsculas, control, alt y clic sobre sombras 2. Y ya vemos que me hace un nuevo canal, cada vez ahora con las sombras más profundas, al que voy a llamar sombras 3. Y por último, las sombras más oscuras de todas, la haré exactamente igual con mayúsculas, control, alt y clic sobre el canal que guardo con el nombre de sombras 4. Bueno, muchas veces cuando voy a deseleccionar, selección deseleccionar o control D, muchas veces cuando tenemos ya todas las sombras y las luces extraídas, fijaos que tenemos las luces 1, 2, 3 y 4, y el canal va siendo cada vez más oscuro, los canales de luces, y sin embargo tenemos también los de sombras, el de sombras 1, 2, 3 y 4, y fijaos que esas sombras, estos canales van siendo muy claros, ¿no? Parece que esto nos puede equivocar, ¿eh? Así que no debemos hacer caso a los iconos de los canales, más a los nombres que les hemos dado a los canales para saber exactamente a qué se están refiriendo, ¿no? Bueno, luego para extraer los tonos intermedios van a ser siempre como mucho 1 o 2 canales o 3, como mucho. Lo que hacemos es, para sacar los tonos intermedios, seleccionamos toda la imagen, me voy al canal RGB y selecciono toda la imagen, todas las luces y las sombras. Y de aquí voy a quitar todas las luces intermedias y todas las sombras intermedias. Y así consigo todos los tonos intermedios generales. Para quitar las luces intermedias voy a tener que pulsar sobre control y alt en luces 1. Y para quitar las sombras intermedias, control y alt en sombras 1. Fijaos, en ocasiones me puede salir este cuadro de diálogo de Photoshop que dice, aviso, no hay píxeles seleccionados en más de un 50%. Así que no se verán los bordes de la selección. Esto lo que me indica es que no se van a ver los bordes de la selección de los caminitos de hormigas que llamamos habitualmente. Eso no significa que los píxeles no estén seleccionados. Significa que al no estar seleccionados en más de un 50%, pues no se van a ver los bordes de la selección. Le doy a OK, efectivamente no se ven los bordes de la selección. Pero cuando le doy a sacar un nuevo canal,
ese nuevo canal sí me va a sacar todos los tonos intermedios a los que voy a llamar intermedios 1. Si quiero sacar tonos intermedios más fuertes que estos, pues para sacar el tonos intermedios 2 repetiré el mismo proceso. Desde el canal RGB me voy a seleccionar todo con control A y de ahí voy a quitar el luces 2 y el sombras 2. Para quitar el luces 2 tengo que pulsar control y alt y clic sobre el icono de luces 2. Y para quitar las sombras 2, pues lo mismo, control alt y clic sobre sombras 2. Así que ya puedo hacer un nuevo canal al que llamaré intermedios 2. Ya está. Bueno, imaginemos que solamente con estos canales, fijaos cómo son los tonos intermedios, qué diferentes son los tonos intermedios de los canales de sombras o de los canales de luces, ¿no? Totalmente distintos, ¿no? Bueno, solamente con estos canales que hemos hecho tenemos máscaras de luminosidad para aburrir, todas las que queramos. La verdad es que normalmente casi nunca utilizamos tantas máscaras de luminosidad. No obstante, esto se hace así de forma manual, pero en el aula os dejo un enlace para una acción para poder sacar todos estos canales de una forma, inmediata, pulsando un solo botón, que nos salgan todos los canales de golpe por si no queréis vosotros ir sacando los canales uno a uno, que sería la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, una vez que los tenemos sacados, esto de esta acción para hacer los canales de una forma absolutamente automática, lo veremos ahora mismo. Pero antes de eso, quiero deciros que si yo quiero actuar en esta imagen, por ejemplo, editando la imagen de alguna forma, pues lo mejor será que haga un pequeño resumen en un papel sobre qué es lo que quiero hacer con esta imagen. Antes de nada, fijaos, voy a oscurecerle el fondo a la imagen esta y le voy a intentar cambiar el color del fondo por encima un poco, ¿no? Para eso me voy a venir al filtro de cámara RAW, Y esto es muy sencillo de hacer en Camera Raw, en las últimas versiones de Camera Raw, porque estamos en la versión 15,3, porque las nuevas máscaras perdón, esta no es la de ojos rojos, es esta, las máscaras de sujeto. No quiero iniciar tut. Puedo decirle que me seleccione el fondo completamente y solamente con pulsar sobre el fondo, pues me sacará, haciendo uso de nuestro procesador gráfico y también del otro procesador, me sacará una máscara. A ver cómo me la muestra. Voy a decirle que me la muestre con blanco sobre negro, esa máscara de lo que es todo el fondo. Ya vemos que lo que yo vaya a hacer sobre el fondo se va a aplicar en la parte blanca de la imagen. Voy a decirle que no me muestre la superposición ahora, pero esto sí me va a permitir variar los ajustes locales en esta imagen, por ejemplo, de exposición. Si le quiero dar más oscuridad, bajaré la exposición del fondo, solamente la del fondo, y no la de el objeto, ¿no? También el color lo quiero variar un poco y quiero que sea un color más verde que rojo, pero solamente estoy actuando sobre el fondo, ¿no? Un poco, solamente ligeramente más verdoso,
o algo así, por ejemplo, ¿no? También le quiero quitar un poco de saturación al fondo para que sea más oscuro. Ya está. Si veo que ha habido algo que me ha quedado mal en alguna zona de la imagen, le puedo añadir otra máscara a esta primera. Le puedo sumar, perdón, no crear una nueva máscara, sino a esta máscara de fondo le puedo, quiero añadirle aquí una máscara de pincel. Y con esta máscara de pincel voy a utilizar con un tamaño de pincel más pequeño unas zonas de pintura por aquí para ir oscureciendo un poco más y aplicando esos efectos locales que había aplicado antes para que se ajusten también a estas zonas y me queden mejor. Bien, más o menos así, con esto, con este poco, creo que he conseguido hacerlo suficientemente bien, ¿vale? Le doy a aceptar y así la imagen me pasa a Photoshop, ya lo vemos, con el fondo mucho más oscuro, ¿no? Bueno, una vez que he hecho eso en Camera Raw, ya será el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esta imagen? Pues me la quiero llevar a una clave baja o a una clave alta. Imaginemos que esta es la imagen de la que parto originalmente. Y entonces tengo que saber exactamente de qué se trata esto de la clave alta y la clave baja. Vamos a ver eso con un poco más de detalle ahora mismo. Vamos a ver cómo aplicaríamos sobre esta fotografía en la que hemos oscurecido el fondo con Camera Raw una clave baja. Para ello lo que haríamos sería intentar contrastar cuanto más mejor la imagen, lo cual nos va a fortalecer las luces más intensas y nos va a bajar las sombras más profundas, ¿no? También en la parte inferior de la imagen podríamos irnos hacia un fundido a negro, quizá. Y bueno, y para esas dos cosas, en el primer paso, para intentar forzar las sombras desde las más intermedias a las más profundas, pues sacaríamos el canal de sombras 1, que sería ese canal de sombras, y y luego, pues con ese canal de sombras vamos a actuar sobre las luces intermedias. Bueno, para sacar el canal de sombras 1 lo señalamos y extraemos la selección de ese canal de sombras 1 con el icono de la bandera de Europa. Nos volvemos de nuevo al canal RGB y ya vamos a sacar un canal de ajuste, ¿no? Entonces vamos a forzar las sombras con un mayor brillo o contraste, o bien con niveles o curvas que se ajusten solamente a estas sombras. Voy a sacar una capa de niveles. Ya vemos que ahora el canal ya me actúa como una máscara de luminosidad y solamente voy a actuar en las sombras 1. Así que voy a bajar un poco las tonalidades de esas sombras. Fijaos, desplazando solamente las zonas más oscuras de la imagen, ya lo vemos, ¿no? Incluso los tonos intermedios de la imagen los voy a ir bajando mucho. Así voy a ir forzando mucho esta imagen, ¿no? ¿Ven? Fíjate que sencillo me resulta. Luego, para
acentuar, si quisiera, todavía mucho más el contraste de esto, pues lo que debería hacer sería sacar un canal de luces muy intensas, por ejemplo, un canal de luces 3 o incluso de luces 4, si quisiera, ese mismo. Sería solamente para luces más intensas, pero estas son demasiado restringidas, el canal de luces 4. Voy a coger el canal de luces 3, voy a sacar la selección flotante de ese canal de luces 3 y voy a sacar un nuevo canal. En este caso va a ser un canal de exposición, aunque también podría ser un canal de curvas. Fíjate que lo voy a aplicar en el canal de curvas completamente sobre luces 3. Las curvas, ya sabéis que me funcionan hacia arriba, lo que hacen es aclarar, y hacia abajo oscurecer la imagen. Así que yo puedo aclarar las zonas más claras de la imagen también. Solamente estoy hablando de las luces más fuertes y oscurecer la parte de las otras luces, ¿no? De esta manera he acentuado mucho tanto una como otra. Fíjate que eso mismo podría hacerlo, podría aún trabajarlo mucho más si utilizara, por ejemplo, una herramienta de degradado, desde un degradado básico del negro al transparente en esta capa. Cuidado que voy a trabajar solamente sobre la máscara de luminosidad. Entonces, eso mismo lo podría hacer así, o bien sobre la capa de fondo, generarme una nueva máscara en la que me genere un degradado, perdón, de negro a transparente, así no, porque no me resultaría. Sería aquí, posiblemente, donde debería hacerlo. A ver, de negro a transparente. Me resulta mejor hacerlo. ¿Cómo podría hacer ese degradado de negro a transparente? Igual debería actuar directamente en la capa esta, pero en la propia imagen. Hacerlo así para ir consiguiendo una mayor, ya vemos cómo consigo en la imagen. Fijaos qué diferencia tan tremenda entre sin aplicar las capas o bien aplicándolas, ¿no? Esto sería como muy interesante. Esta es la manera que tenemos de llevar una imagen hacia la clave baja en la imagen, ¿no? Me parece muy interesante porque además en esta imagen no hemos perdido pues color, y eso ha estado muy interesante. Esto es algo que nos suele pasar mucho, que en las imágenes de clave baja solemos perder intensidad de color y eso está pues bastante más, ¿no? Aquí no hemos perdido color y la imagen sigue estando muy oscura. Claro que sí, le hemos quitado muchísima oscuridad, muchísima claridad, nos hemos ido a fondos totalmente negros, pero bueno, no hemos perdido ni el color de la cara ni tampoco el cuerpo de la modelo, y eso ha estado bastante bien, ¿no? Así que este ejercicio me resulta muy interesante. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos con una clave alta. Y para eso me voy a venir a... voy a elegir otra imagen diferente. Vamos a ver alguna imagen distinta. Comparto con vosotros
la pantalla de Pexels, donde voy a buscar una imagen un poco distinta. Os recuerdo que las imágenes de clave alta deben tener todas ya bueno, pues un fondo claro y en fin, si no lo tienen, pues se lo debemos procurar nosotros inicialmente. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo, la descargo. Bien, se me descarga y la abro con el de Maxim Gorran, no sé qué. No me ha dado tiempo a leer el nombre del autor. De acuerdo. Bien, cuando me pasa esto, la imagen ya vemos que no tiene el fondo totalmente blanco, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, para conseguir aquí un efecto de clave alta, puedo acentuar las luces intermedias hasta las más intensas y bueno, puedo hacer que parte de la imagen se funda en blanco, ¿no? De manera que me resulte, bueno, sencillo de hacer. ¿Cómo lo haría esto? Pues lo primero que voy a hacer va a ser la ventana de canales. Voy a sacar el canal de luces intermedias y para eso pulso control clic sobre el canal de RGB y voy a aplicar un canal de brillo contraste sobre luces intermedias o de niveles para subirle un poco las luces intermedias a este nivel, ¿no? Así que me vengo a la ventana de propiedades y empiezo a subir luces intermedias. Fijaos que no me hace falta mucho más, ¿no? Que con esto. Esto es muy interesante porque de esta manera voy a conseguir que que la imagen se me pierda por los laterales. Voy a hacer ahora también un degradado desde el blanco hacia el transparente sobre el propio fondo blanco, sobre la propia imagen esa, para darle mayor cantidad de blanco a esas zonas, ¿no? Incluso hasta ahí. Fíjate que de esta forma voy a conseguir que la imagen se me vaya perdiendo mucho. Y sin embargo, en la parte interior de la imagen he conseguido que no, bueno, que no me, que las luces no quemen la imagen. Quiero decir que se mantenga suficientemente bien el color y se mantenga el contraste con los cabellos negros que no han perdido su intensidad, ni tampoco ha perdido su intensidad el color verde, ni nada de eso, ¿no? Así que fijaos qué sencillo es la utilización de esto. Luego, si yo sacara aquí una capa Dodge and Burn, para hacer la capa esa, a ver, lo que hago es para las capas 2 Zambar genero una capa nueva primero y esa capa nueva la relleno, edición, rellenar, y la relleno no con el color frontal sino con gris, con el gris al 50%, ¿no? Este gris al 50%. Fíjate que al darlo, lógicamente todo se me pone gris al 50%, ¿no?
Pero si yo lo cambio a modo luz suave, ese modo, inicialmente no veo nada, solo es que al cambiar el modo luz suave, me va a permitir utilizar unos pinceles según una tabla. Esa tabla os la dejo también en este tutorial que os doy hoy, y a ver, os la voy a enseñar. Es esta tabla. Así que dependerá de lo que yo quiera hacer con la capa 2 Sandban, pues actuaré de una manera o de otra. Por ejemplo, yo quiero subir un poco la luz alrededor de la cara de este modelo, porque me ha quedado todavía un poquito azul. Quiero aumentar la luminosidad un poco más, subiendo el contraste, ¿no? Para que me quede totalmente blanca. Así que digo, bueno, pues si quiero subir la luminosidad y también subir el contraste, tengo que utilizar pincel blanco en los canales 1, 2, 3 o 4 de luces. Así que me voy al canal 1, por ejemplo, saco el canal de luces 1, doy doble clic en No canal, vemos. ¿vale? Doy doble clic sobre, perdón, sobre el canal RGB. Eso es el canal de luces 1, el que tengo ya. Así que, bueno, lo pongo como máscara de luminosidad en el canal de luces 1. Entonces, en ese canal voy a pintar con pincel en blanco. Así que ya cojo un pincel suave y empiezo a pintar en blanco. Y de esta manera voy a ir corrigiendo todo lo que tenía. Ahora lo tengo en una opacidad muy baja, pero en una opacidad mucho mayor, pues voy a ir limpiando todo lo blanco, que me había quedado un poquito azul todavía, pues ahora ya le voy a quitar eso. También puedo ir quitándole alguna otra cosa de abajo si quiero, para que me quede más transparente aún, más hacia el blanco, ¿no? Esta es una manera de personalizar totalmente las capas de luminosidad y pintar con luminosidad, ¿no? Así que esto sería, con esto ya es más que suficiente para dar la imagen por acabada. Creo que es una imagen también excelente de, bueno, en este caso de clave alta. Fijaos cómo una imagen normal la hemos transformado en una imagen de clave baja, y otra imagen que, bueno, sí tenía el fondo más claro, la hemos transformado en una imagen de clave alta con mucha más soltura, ¿no? Con mucha facilidad. Pero entendiendo que utilizamos, bueno, procesos muy complejos de edición con máscara de luminosidad. ¿De acuerdo? Así que, bien. Bueno, pues